Hola a todos, soy Cristóbal de Sistema Informático otra vez. Vamos a grabar ahora un vídeo con una pequeña introducción acerca de lo que es la virtualización, las máquinas virtuales y cómo crear máquinas virtuales, que es lo primero que vaya a tener que hacer de cara a la unidad 4 y que además va a venir muy bien porque son conceptos muy importantes que van a venir bien para otros módulos también y además para todas las tareas posteriores que vamos a hacer, las tareas 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en todas vamos a estar trabajando con máquinas virtuales, así que son conceptos importantes que es interesante que conozcáis desde el principio y que más o menos trabajéis, ¿vale? En la unidad 2 ya hemos visto tipos de sistema operativo y dentro de los tipos de núcleo de sistema operativo, un poco metido ahí con calzador, se comentaba que eran las máquinas virtuales o la virtualización, ¿vale? La virtualización lleva existiendo muchísimos años, que consiste en ofrecer un servicio de manera virtual y no real. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un servicio que realmente no está físicamente en nuestro equipo lo podemos virtualizar o podemos hacer que nuestro equipo haga trabajo que correspondería a otro equipo distinto, que ofrezcamos unidades de disco que no tenemos y cosas por el estilo. Y en nuestro caso, lo que vamos a hacer es que vamos a virtualizar máquinas completas. La virtualización que nosotros vamos a hacer es de máquinas completas, que es una especie de simulación de tener un ordenador dentro de un ordenador, ¿vale? Y ese ordenador que nosotros vamos a tener dentro de un ordenador va a tener unas ciertas características hardware. Va a tener una tarjeta gráfica, va a tener un procesador, va a tener una memoria RAM, va a tener un disco duro, etcétera, ¿vale? Va a tener puertos USB, etcétera, etcétera. Esto se utiliza mucho para hacer pruebas, por ejemplo, para probar sistemas operativos, pero también se utiliza muchísimo para ofrecer máquinas virtuales a clientes en entornos de servidores. Para tú poder ofrecerle a un cliente una máquina virtual como si fuese suya exclusivamente, cuando realmente esa máquina virtual se está ejecutando en un ordenador más grande que está ofreciendo muchas máquinas virtuales a muchos clientes distintos. Y cada cliente tiene su propio ordenador, por así decirlo, dentro de ese servidor grande. Y puede utilizar los recursos como si fueran solamente para él, ¿vale? Y tiene mucho otro uso que veréis seguramente en otros módulos. Nosotros en nuestro caso lo vamos a hacer para experimentar con sistemas Windows, para experimentar con sistemas Linux, sin tener que hacer las operaciones que vamos a hacer directamente en vuestros equipos personales, ¿vale? Para poder hacer cosas en equipos de manera controlada, en un entorno en el que no tengáis peligro de romper vuestro propio equipo, ¿vale? Pues el software que nosotros recomendamos utilizar para esto es VirtualBox, ¿vale? Oracle VirtualBox, que es un software gratuito, funciona en equipos Windows, funciona en equipos Linux y también funciona en Mac. Y nosotros nos vamos a centrar en Windows, que es lo que la mayoría tenemos, ¿vale? Pero los que tengáis otras plataformas lo podéis utilizar. Y VirtualBox se descarga de su página oficial, Oracle VirtualBox, aquí en Download o en el enlace de descarga aquí, Download, y tenéis varias versiones. Tenéis para equipos Windows, para equipos Mac con Intel, ¿vale? Porque estos no son para equipos Mac con procesadores M1 y M2, estos son para equipos Mac un poquito más antiguos de los que tienen procesadores de Intel, para distribución en Linux, etcétera. Pues aquí os descargaríais VirtualBox para versiones de Windows. Se descarga un ejecutable, como estáis viendo. Me lo voy a descargar, creo que ya tengo el último. No, ¿sí es el último? Sí, exactamente, el último es el que ya tengo, entonces no lo voy a reemplazar. Y os recomendamos también que descarguéis aquí el Extension Pack, que el Extension Pack es un solo archivo que es el mismo para todas las plataformas. Os lo descargáis, lo mismo, me lo descargo aquí en mis programas, que también lo tengo descargado, por lo tanto no me lo voy a volver a descargar. Y una vez descargado el VirtualBox, se ejecuta y se instala. Y aparece algo como así, ¿vale? Este es el VirtualBox. Os aparecerá sin nada, porque yo aquí tengo creada ya una máquina de pruebas, que este año nada más que tengo una. Pero este es el interfaz, ¿vale? La última versión, que ahora mismo a día de hoy es la 7.012, esta que pone aquí. 7.012 es la última versión. Y lo primero que yo hago siempre es instalar desde archivo, herramienta, administrador de paquetes de extensiones, aquí instalar el extension pack, ¿vale? Se le da a instalar, se busca el archivo, que lo tengo yo aquí descargado en programa, se le dice abrir y se instala, ¿vale? Aparece un
un acuerdo de licencia y se instala. El Extension Pack ofrece algunas cosas como acceso a puerto USB 3.0 y algunas cosas avanzadas que, bueno, en general viene bien tenerlo para poder hacer algunas cosas con las máquinas. Aunque muchas de las cosas que ofrece el Extension Pack nosotros no las vamos a utilizar. Vale, pues lo primero que hay que hacer cuando vamos a utilizar un software de virtualización es crear una máquina virtual, una instancia de máquina virtual. Eso es lo primero que nos pide. De hecho, esto lo que acabo de mostrar, por así decirlo, sería el primer punto de la tarea 4, que sería el descargarse el software de virtualización, solo que eso habría que documentarlo. Y lo siguiente sería la creación y la configuración de una primera máquina virtual. Vale, pues vamos a crear una máquina virtual que nos puede servir para instalar distintos sistemas operativos, para instalar en ella unos sistemas operativos Windows, para instalar en ella también sistemas operativos Linux, etcétera. ¿Vale? Venga, pues para que lo veáis con VirtualBox. Con VirtualBox lo primero que hacemos, si queremos crear una máquina virtual, es decirle nueva. No es lo mismo nueva que añadir. Añadir es meter aquí dentro de la lista de VirtualBox una máquina que nos estamos trayendo de otro equipo, ¿vale? Es decir, una máquina que ya estaba creada en otro equipo, añadirla a la lista, pero lo que vamos a hacer nosotros es crear una nueva desde cero en este equipo. Vale, y aquí nos aparece pues bueno, lo diré, el wizard, ¿no? La guía. Se me ha ido la palabra en español, el asistente, ¿no? El asistente que nos va guiando por el proceso de creación de la máquina virtual. Este asistente ha ido cambiando con las versiones de VirtualBox. El que tenemos ahora mismo es este. En versiones anteriores de VirtualBox era un poquito distinto. Hay otro que pone modo guiado. No sé si por defecto saldrá el modo guiado. Yo lo tengo puesto por defecto en modo experto, que el modo experto básicamente es lo mismo, solo que es todo en una sola ventana. El modo guiado son los mismos pasos, pero te va llevando por varias ventanas distintas, y en el modo experto pues todo va en una sola ventana. Vale, lo primero que te dice es ponle un nombre a la máquina virtual para distinguirla de otras máquinas virtuales. Pues, por ejemplo, nosotros en la tarea hemos puesto que se llamase esto SI 2324 y luego nuestro nombre, ¿no? Pues, fijaros, lo voy a hacer como sería en la tarea. Sería, en mi caso, Cristóbal C. Marco de la Rosa, que soy yo. Vale, y luego te dice dónde se crea la máquina virtual. La máquina virtual tenemos que crearla en un sitio donde tengamos espacio suficiente, porque la máquina virtual va a ocupar espacio en disco. El disco duro virtual de la máquina virtual van a ser unos archivos que van a estar en nuestro sistema operativo. Yo esto me lo puedo crear en mi disco C, donde yo tengo, por ejemplo, mi instalación de Windows, o me lo puedo crear en un disco duro externo, o en un SSD externo, o en un disco duro secundario, donde yo quiera, ¿vale? En concreto, en el equipo que yo estoy utilizando, que es el equipo de mi instituto, si no recuerdo mal, yo tengo espacio de sobra en este equipo. En este equipo tengo... vale, sí, tengo 100 gigas disponibles en el disco C y tengo aquí un disco duro secundario, pero no lo quiero crear en el disco duro secundario, no, esto es un disco externo, un SSD externo, lo voy a crear aquí en C, porque tengo espacio suficiente, ¿vale? Tengo que tener en cuenta que esta máquina virtual le voy a dar 90 gigas, de los 90 gigas no voy a utilizarlos todos, ¿vale? Para que lo sepáis, de los 90 gigas yo creo que vamos a utilizar en torno a unos 25, 30 o algo así, pero no me hagáis mucho caso porque estoy hablando de memoria. Pero de momento me va a caber en C, me la voy a crear en C. Si tuviese poco espacio, bueno, la verdad es que no tengo mucho espacio, pero me la voy a crear en C. Que en C además tengo un SSD y por tanto es un disco relativamente rápido. No es muy rápido el SSD que yo tengo, pero mucho más rápido que si fuese un disco duro mecánico, ¿no? Un HDD. Vale, pues ahí le voy a dejar que se cree. Por defecto esta carpeta, si no, se creará durante la instalación de VirtualBox, si no existe. Y esto es una de las cosas que dice la tarea que no hagamos, que pone imagen ISO y pone no seleccionado. Esto está pensado para que yo aquí elija una imagen ISO de un sistema operativo que yo voy a instalar, que sería una imagen de disco. Una imagen ISO es un archivo que es una réplica de un disco óptico, de un DVD, ¿vale? Por ejemplo, de un CD o de un DVD. Y es como se distribuyen normalmente los sistemas operativos en imágenes ISO. Estas imágenes ISO hoy en día ya no se meten en CD y en DVDs para instalarlo en equipos, se meten en pendrive normalmente, ¿vale? Utilizando programas, que de esto hay vídeo en la unidad de cómo se crea un USB de instalación de Windows. Utilizando programas se crea un USB de instalación, que es lo que nosotros utilizamos normalmente.
pero en el software de virtualización directamente te permite que tú le pongas el archivo ISO. El archivo ISO con el que se crea el medio de instalación, te lo pones directamente y esto lo interpreta como si fuese un CD o un DVD que tú le estás metiendo a esta máquina, ¿vale? Entonces, si esto lo haces directamente, yo elijo aquí en mi disco duro secundario, tengo un montón de ISO, por ejemplo, voy a ponerle una ISO de Windows 11, ¿vale? Que tengo aquí Windows 11, o de Windows 10, que es la que me pide la tarea, me da lo mismo, va a dar lo mismo. Y yo elijo la ISO, esta es la ISO de Windows 10 descargada desde Azure, la versión del año pasado. Veis que aquí ya automáticamente me detecta una serie de cosas. Primero, me dice, ¿qué edición de Windows? Ya sabe que esto es una instalación de Windows, el programa. Entonces me dice aquí, ¿qué edición de Windows quiero instalar? ¿Qué tipo de Windows es? No sé qué. Me ofrece aquí unas opciones de instalación desatendida, que las opciones de instalación desatendida es que automáticamente se cree un determinado usuario con una determinada contraseña, que le ponga yo aquí directamente la clave de activación del producto para que me la meta automáticamente. Entonces, estas cosas, como la clave de producto, la creación de usuario, etcétera, se las va a saltar el programa porque las va a hacer automáticas, ¿vale? Va a utilizar un mecanismo que tiene Windows para saltarse ciertos pasos de la instalación y esto es lo que os pedimos que no hagáis. Lo que os pedimos en la tarea es que no hagáis esto, que no elijáis aquí ninguna ISO, ¿vale? Y que hagáis la instalación como sería totalmente manual, por así decirlo, ¿vale? Entonces la imagen ISO se la meteréis más adelante, ¿vale? Para que para que la máquina se cree vacía, sin nada. Entonces yo voy a dejar esto vacía, perdón, y en tipo de sistema ahora sí le voy a decir yo qué es lo que yo voy a instalar más adelante, no ahora, sino más adelante, qué es lo que voy a instalar. Pues yo le voy a decir que voy a instalar Windows, que en este caso automáticamente me ha puesto Windows 10 de 64 bits, que está bien, pero podría elegir otro tipo de Windows, Windows 11, Windows 10 de 32 bits, Windows 8, etcétera. Y puedo elegir otros sistemas, puedo elegir que voy a elegir Linux, ¿vale? En nuestra máquina, la de la tarea, vamos a meter Windows y vamos a meter Linux. Pero para eso le vamos a decir que nuestra máquina es de Windows. Porque las máquinas de Windows, si luego le instalo Linux, funciona también, ¿vale? Aunque yo le esté diciendo aquí que yo voy a instalar Windows, si luego le instalo un Linux, la máquina se lo traga. Va a funcionar, ¿vale? Pues ya, esto ya lo tenemos más que comprobado de muchas veces. Entonces le vamos a decir que va a ser un sistema Windows de 64 bits. Perfecto. En instalación desatendida no nos va a dejar rellenar nada porque no le he puesto ninguna ISO. Para poder hacer instalación desatendida tengo que ponerle aquí una ISO y como no se la he puesto, pues no me deja rellenar nada. Y en hardware es donde vamos a empezar a decirle cuáles son las características hardware que va a tener nuestra máquina. En este caso, en el equipo que yo estoy utilizando, que es el equipo que tengo yo aquí, en un portátil que tengo en el instituto, tengo un portátil que tiene 8 GB de RAM. Veis que tiene desde 4 MB hasta 8192 MB de RAM que yo le puedo dar a la máquina virtual. Y él por defecto me ha puesto 2048. ¿Por qué me ha puesto 2048? Pues me ha puesto 2048 porque le he dicho que esto va a ser un Windows 10 de 64 bits. Y este programa tiene configurado que cuando tú vayas a poner Windows 10 de 64 bits, por defecto en RAM te pone 2 GB. ¿Vale? ¿Le puedo poner más? Sí, le puedo poner más. Si yo tengo mucha memoria RAM, le puedo poner más. Siempre que y la recomendación siempre es que te mantengas dentro de esta barra verde. Pero es una recomendación un poco laxa, no es una recomendación muy fiable. Yo no debería de ponerle, por ejemplo, tanta RAM, porque la RAM que yo le dé a la máquina virtual se la estoy quitando a mi Windows de verdad, a este Windows mío donde yo estoy ejecutando ahora mismo mi máquina, ¿vale? Entonces yo a mi Windows no le quiero quitar más de la mitad de la RAM para dársela a la máquina virtual. De hecho, a la máquina virtual le voy a dar los 2 GB, los 2048 megas, son los que le voy a dar, no le voy a dar más, ¿vale? Y en procesadores lo mismo. Mi máquina tiene 2 procesadores físicos que son 4 procesadores lógicos, ¿vale? Tiene una CPU que tiene 2 núcleos y esos 2 núcleos valen por 2. Son 2 núcleos con hiperthreading, 2 núcleos que tienen 4 subprocesos. Entonces me deja elegir hasta 4 CPUs que yo le dé a mi máquina virtual. En Windows 10 y en Windows 11 lo recomendable es tener como mínimo 2 núcleos. Con un solo núcleo. De hecho, si habéis hecho la tarea 2, habréis visto que para Windows 11 el requisito mínimo que pone es procesador de 1 GHz con 2 núcleos o más. Que además hay procesadores determinados que hay una lista de procesadores compatibles. Pero a pesar de ello, en Windows 10, aunque creo que no se decía nada,
2 núcleos. Si podéis, siempre 2 núcleos. El único problema que tenéis aquí es que tengáis un procesador muy viejo y vuestro procesador no tire, y si le ponéis 2 núcleos a vuestra máquina virtual, vuestra máquina real se vea muy ralentizada, ¿vale? Porque es lo mismo, si yo le doy más procesamiento a la máquina virtual, le estoy quitando procesamiento a mi máquina real, ¿vale? Estoy haciendo que mi máquina real, donde yo tengo mi Windows o mi Linux o lo que yo tenga, se va a ver perjudicada, porque cuanto más recursos les dé a la máquina virtual, son recursos de los que le estoy privando a la máquina real, ¿vale? En mi máquina, aunque veis que estoy aquí en el borde del naranja, yo siempre le pongo 2 núcleos, porque como yo el trabajo que estoy haciendo, cuando yo trabajo con la máquina virtual, apenas estoy haciendo nada con la máquina real, no me importa. Prefiero darle 2 núcleos a la máquina virtual y que la máquina real me vaya un poquito más lenta, porque si no, la máquina virtual con un solo núcleo, eso no se puede trabajar. Vale, y también le vamos a marcar la opción de habilitar EFI. La opción de habilitar EFI hace que la BIOS de la máquina virtual sea una BIOS moderna, ¿vale? Que no sea una BIOS antigua, sino que sea una BIOS de las de tipo UEFI, de las de tipo moderna, ¿vale? Que luego va a hacer que el funcionamiento a la hora de la instalación y de algunas cositas sea ligeramente distinto. En las máquinas con EFI, el arranque del equipo, la creación de las particiones y algunas cosas es un poquito distinto, ¿vale? Con respecto a los equipos con BIOS de la antigua. A mí me gustaría que VirtualBox ya por defecto viniese con esto marcado, pero todavía no viene con esto marcado por defecto. Vale, y lo único que nos queda por darle a la máquina virtual para crearla, lo mínimo, luego se pueden cambiar más cosas en avanzada, ¿vale? Pero de momento es esto, que es el tamaño del disco. Y el tamaño del disco aquí es qué tamaño le vamos a poner de disco duro a nuestra máquina virtual. Para Windows 10 64 bits, él te pone por defecto 50 GB, pero yo le puedo poner más, le puedo poner menos, ¿vale? Por ejemplo, si mi tarea me decía que le pusiera 90, pues yo aquí le pongo 90. Y voy a crear una máquina virtual que va a tener un disco duro de 90 GB, que un disco duro de 90 GB es muy poquito, ¿vale? Pero bueno, es que realmente yo en la máquina virtual apenas voy a hacer nada, no voy a instalar prácticamente nada, no voy a utilizar esos gigas nada más que para la instalación de Windows y ya está, y poco más. Si necesitase más espacio, porque en la máquina virtual voy a instalar muchos programas, entonces sí le debería de dar más espacio en disco, ¿vale? Como veis, este disco duro virtual realmente va a ser un archivo, que va a estar en una ubicación determinada que pone aquí. Él me va a crear una carpeta con el nombre de la máquina, que va a ser SI2324 C Marco de la Rosa, y dentro de esa carpeta va a crear un archivo de disco duro virtual, que es donde va a estar almacenado la información de la máquina virtual, los archivos de la máquina virtual, ¿vale? Por defecto se lo voy a crear ahora, no le voy a decir que lo reserve completamente, que esto me reservaría un archivo de 90 GB de manera automática, que no lo va a hacer, ¿vale? Por defecto, aunque el archivo tiene puesto 90 GB, el archivo que se va a crear va a ser de 0 espacio en disco, 0 bytes, no va a ocupar nada. Y cuando yo vaya metiendo cosas en la máquina virtual, este archivo que se crea irá creciendo de tamaño, ¿vale? De manera que yo solamente voy a ocupar en mi disco duro el espacio que esté utilizando la máquina virtual. La máquina virtual va a tener un disco duro de máximo 90 GB, pero si solamente está utilizando 20 GB, en mi disco duro solamente se van a utilizar 20 GB, ¿vale? No se van a utilizar 90. Se utilizarían 90 si yo le marco esto de reservar completamente. Entonces sí, me crearía un archivo de 90 GB vacío para luego no tener que ir haciendo que crezca ese archivo de manera dinámica, sino desde un inicio estáticamente los cogería los 90 GB de golpe. Yo no lo hago nunca, ¿vale? Yo siempre lo dejo que crezca dinámicamente para que me ocupe menos espacio, para que me ocupe solamente lo que necesite. Vale, pues le voy a dar a terminar y ya está creada la máquina virtual. La máquina virtual ya existe en mi disco. Aquí puedo ver un resumen de sus características y veo el nombre que le he puesto, que va a ser para Windows 10 64, que todavía no está instalado. Simplemente es lo que yo le he dicho que voy a instalar. Que tiene 2048 megas de RAM asignada, tiene 2 procesadores asignados, el orden de arranque por defecto es disquete, disco óptico y disco duro, que esto en verdad no sirve para mucho si tenemos EFI. EFI está habilitado, la virtualización que utiliza es la por defecto, paginación anidada para virtualización Hyper-V, vale, todo esto está bien, todo esto no lo tocaríamos. Podríamos tocar algo de pantalla si fuese necesario, podríamos cambiar el almacenamiento, podemos ponerle más discos duros si queremos. Yo le podría poner ahora un segundo disco duro
Veis que esto simula un controlador SATA. Pues yo le podría poner otro disco duro SATA, podría cambiar el controlador, quitarle y crear un controlador de tipo NVMe para los discos M2 de alta capacidad, pero no es necesario, ¿vale? Lo puedo dejar en SATA. Pues ahora mismo esto funciona. Y ahora, ¿cómo empiezo la instalación de un sistema operativo aquí? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Tenéis experiencia con instalación de máquinas virtuales de sistema operativo y sabéis qué tendría que hacer ahora para iniciar una instalación de Windows, por ejemplo? Simplemente decidme sí o no. Si me... Ah, mira, Patricia me dice que sí. Estupendo. Vale, pues de momento esto sería muy sencillo. Lo que haríamos en un caso, primero, tendríamos que tener preparado nuestro archivo ISO del sistema operativo que yo voy a instalar, ¿vale? Y lo que haría sería meterlo en la unidad óptica, porque como he dicho, los archivos ISO son archivos de disco, son un CD, una imagen de CD, una imagen de DVD. Entonces, mi unidad óptica, que ahora mismo está vacía, esto es una unidad de DVD virtual que tiene la máquina. Y en la unidad de virtual ahora mismo no hay nada, no hay ningún disco. Pues lo que haría aquí será meter el disco. Por casualidad ya lo tengo aquí, porque he abierto varios archivos y uno de ellos era este. Si no, lo seleccionaría yo. Aquí le diría seleccionar archivo de disco y buscaría mi archivo ISO, que es este, el archivo ISO de Windows 10. Le hago doble clic y veo que ahora mismo en puerto SATA 1 tengo una unidad virtual con este archivo ISO. Y esto es como si yo hubiese metido físicamente un CD, un DVD dentro de mi equipo, ¿vale? Yo tengo este disco listo para iniciarse. Vale, lo voy a sacar, ¿vale? Lo voy a quitar, voy a dejarlo vacío y voy a iniciar la máquina. Y cuando inicie la máquina me va a salir una ventana que es mi máquina virtual arrancándose. La primera vez que arranco, si no tienen disco, me va a avisar, bueno, vamos a ver qué tal me va ahora la videoconferencia con la máquina virtual. Vale, esto es lo que me dice, fallo, no nos asustamos, ¿vale? Pone la máquina virtual falló al iniciar, esto puede ser causado por no hallarse un sistema operativo o un orden de arranque mal configurado. Montar un DVD de instalación del sistema operativo puede solucionar este problema. Seleccionando una imagen de disco la montará. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí veis una serie de mensajes en la consola de la máquina, ¿vale? La máquina virtual básicamente me ha dicho que no tiene dónde arrancar. Primero porque no tiene ningún disco, no tiene ningún sistema operativo instalado y no hay ningún medio de arranque tampoco. No tengo ningún CD de arranque, no tiene nada, porque no le he metido el CD, no le he metido la imagen ISO. Entonces esto sería un poco, voy a cerrar, ¿vale? No voy a meter nada, voy a cancelar y veis que me sale esto y me dice, pulsa cualquier tecla para entrar en el Boot Manager. Y si pulsa cualquier tecla, esto donde he entrado ahora mismo, esto sería la UEFI de la máquina virtual, ¿vale? Esto sería la UEFI de la máquina virtual, que es una UEFI súper básica y que no va con ratón, va solamente con teclado, pero es una UEFI, ¿vale? Y yo aquí puedo hacer algunas cosas, poquitas cosas, porque la UEFI de la máquina virtual es muy limitada, pero se pueden hacer algunas cosas. Y si yo le digo continúe, me va a volver aquí, me va a volver aquí, me va a volver aquí, porque mientras que yo no le meta un CD o algo, mientras que esto no tenga de dónde arrancar, la máquina no puede hacer nada, ¿vale? Entonces yo, de hecho, si ahora mismo le meto un CD, que se lo puedo meter aquí, ahora mismo en tiempo real, en el iconito del CD, le hago clic con el botón derecho y le pongo la imagen ISO, si yo le digo ahora continúe, seguramente me arranque desde el CD. No, le tendría que dar en Boot Manager, le tendría que dar aquí al CD, a arrancar desde el CD, ¿vale? Y me arrancaría desde el CD. Pero no voy a arrancar desde el CD. Vosotros normalmente haríais esto. Vosotros normalmente lo normal sería que aquí metieseis el CD, que ya está metido ahora mismo, y una vez metido el CD y dándole a iniciar, arrancaría directamente desde ese CD, ¿vale? Y ojo, sale un mensaje de pulsa una tecla para empezar la instalación, y hay que pulsar una tecla. Tengo que hacer clic dentro de la ventana y cuando ahora me diga que pulse una tecla, ahora le doy a una tecla. Si no le doy a la tecla, no empieza la instalación, ¿vale? Y ahora lo que está haciendo es iniciar el proceso de instalación de Windows. Esto ocurriría en un equipo real, pero en un equipo real nosotros normalmente no lo hacemos con un DVD. No lo hacemos con un DVD más que nada porque hoy en día ya la mayoría de los equipos no tienen unidad de DVD y no podemos hacerlo con un DVD en la mayoría de los casos.
¿Sabéis cómo se hace un medio de instalación? ¿Cómo se crea un medio de instalación para un equipo real? ¿Cómo yo preparo un dispositivo para instalarlo en un equipo de verdad? Con un USB, sí, pero ¿cómo creo el USB? Ese USB, ¿cómo lo genero? Porque necesito un USB, necesito un archivo ISO y algo más. No solamente me vale un USB y un archivo ISO. Es decir, yo no puedo simplemente copiar un archivo ISO dentro de un USB y ya funciona. Eso no funciona, ¿vale? Un disco duro. No. Lo que necesito es un programa especial que me pase el archivo ISO al USB, ¿vale? Porque no es simplemente copiar el archivo ISO al USB. De hecho, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Un archivo ISO, como el de Windows, sistema operativo, Windows 10. Un archivo ISO como el de Windows, yo lo puedo abrir con un programa de descompresión de archivos, como WinRAR, WinZip, 7zip. Le voy a hacer doble clic y se me va a abrir automáticamente con el 7zip. Para que este archivo ocupa 6 GB. Ay, no tenía que haber hecho esto. No tenía que haber hecho esto. Bueno, y podría ver los contenidos. Es que claro, este es un archivo de 6 GB que está en un medio externo. Me lo va a intentar volcar al disco duro. Me va a liar y no sé si al final se me va incluso a desconectar la máquina. Pero yo podría ver los contenidos. Y no vale pero no vale con copiar los contenidos. Necesito un programa. Programas que se suelen utilizar, voy a decir cancelar. Programas que se suelen utilizar para esto suelen ser programas como Rufus o Etcher, NetBooting, la herramienta de instalación de medios de Windows, que Windows tiene una propia herramienta de instalación de medios, ¿vale? Eso creo que en la unidad, me parece que lo tenéis, por si lo tenéis. Vale, Patricia, ya lo verá el final del vídeo. Creo que aquí lo tengo con Rufus. Vale, efectivamente. Aquí en el punto 141, instalación limpia, hay un par de vídeos que hice yo de instalación limpia en un equipo, en un portátil real y creación de un medio de instalación con Rufus, y aquí viene explicado, ¿vale? Como con un programita simplemente lo que hace es que se vuelca el archivo ISO al USB, y una vez que se tiene ese USB se puede utilizar para arrancar un equipo desde ese USB. Y entonces comenzaría el proceso de instalación, que es este proceso de instalación que estamos viendo aquí en la máquina virtual. Solo que en lugar de hacerlo desde un CD, lo estaríamos haciendo desde un USB, ¿vale? Y a veces hay que configurar cosas en la BIOS de la máquina real para poder arrancar desde el USB, porque lo tiene bloqueado, porque tiene el arranque seguro, ¿vale? Eso si alguna vez os pasa, me preguntáis. Vale, pues vamos a ver el proceso de instalación de manera simple, y una vez que empiece el proceso de instalación, lo vamos a dejar, porque ya el proceso de instalación en sí mismo es muy sencillo, ¿vale? Pero vamos a ver la parte, por lo menos hasta la parte de las particiones, ¿de acuerdo? Lo primero que te pregunta el programa instalador es ¿qué va a instalar? Y qué va a instalar básicamente idioma. Y este idioma es para el idioma de la instalación. Este es el idioma de la instalación. El idioma de la instalación, español de España, español de España, la moneda de español de España y el teclado en español de España. Perfecto. Siguiente. Reparar o instalar. Reparar es por si queremos hacer algunas acciones de reparación y de mantenimiento, pero normalmente en este caso no es nuestro caso. Lo que vamos a hacer es instalar. Me dicen que lo tuvieron que hacer hace poco con el nuevo PC y es algo normal. Yo estoy harto de hacerlo y es muy sencillito la instalación, ¿vale? De hecho, incluso es que lo hago demasiado a menudo. Vale, lo primero que nos pide, clave de activación. La clave de activación, si tenemos una clave de activación, la ponemos aquí, ¿de acuerdo? Si no tenemos clave de activación, o la vamos a poner más adelante, porque la podemos poner más adelante. No es obligatorio que la pongamos ahora, ¿vale? En Windows 10 y en Windows 11 no es obligatorio que pongamos la clave de activación durante la instalación. Pues para yo ahora mismo no tengo ninguna clave, y si la tuviese tampoco la iba a poner. Le podemos decir, por ejemplo, no tengo clave. Si le decimos que no tengo clave, me va a preguntar la versión. Esto solamente me lo pregunta si no le ponemos clave. Si le ponemos clave, esta ventana no sale, porque la clave ya está asociada a una versión determinada de Windows, ¿vale? Entonces, si tú le pones una clave, directamente ya sabe qué versión va a instalar.
En nuestro caso, que no hemos dicho que no tenemos clave, me va a decir, vale, pues qué versión va a instalar. Windows Home, Windows Education, Windows Pro, Windows Pro for Education, Windows Pro for Workstation, no sé qué, no sé cuánto. Muchas versiones que hay. Estas son las versiones N y las versiones que no son N, ¿vale? Pues las versiones N son versiones que no traen algunos componentes multimedia de audio y de reproducción de audio y de vídeo. Yo no recomiendo que la instaléis nunca las versiones N, ¿vale? Porque incluso esos componentes que no vienen, luego se pueden instalar a mano, pero no os recomiendo porque luego puede dar problemas para muchas cosas, reproducir audio, reproducir vídeo, conectar un móvil a vuestro ordenador, da problemas con las versiones N. No lo recomiendo, ¿vale? Pues por ejemplo, las versiones que nosotros utilizamos en el instituto son Education, que son las claves de Azure que nosotros tenemos son Windows 10 Education, que es un Windows 10 que está muy bien, tiene básicamente lo mismo que el Pro, ¿vale? No le falta nada, no le falta ningún componente importante ni nada, de hecho incluso trae menos tonterías que el Pro, así que voy a elegir la versión Windows 10 Education de 64 bits, perfecto. Siguiente. Y ahora me dice, ¿qué quieres? Así, la licencia, por supuesto, contrato. Términos de licencia del usuario de Microsoft, vale, X supuestamente, pues esto no tendríamos que leer todo. Ya no lo hemos leído y lo aceptamos. Obviamente tenemos que ser conscientes de que estamos aceptando un contrato, una licencia. La clave es la que nos ha dado en la tarea me pregunta, vale, para Windows 8 sí, pero para Windows 10 no. Para Windows 8 hay aquí una licencia que es la que hemos dado, ¿vale? En la tarea. Esta es para Windows 8, pero para Windows 10 debéis de haberla adquirido a través del portal de Azure, ¿vale? Si habéis pedido el acceso al portal de Azure, en el portal de Azure, en el apartado de software, buscáis Windows 10 y en Windows 10 os dará vuestra clave que es personal vuestra, ¿vale? Que es una clave vuestra personal y que es para siempre, que la podéis utilizar para toda vuestra vida con Windows 10 y con Windows 11 también. Pero hay un límite de equipo en el que se puede instalar. Normalmente creo que son 3 equipos, pero a veces parece que eso es un poquito difuso, el número de equipo en el que podéis utilizar vuestra clave personal. Vuelvo. Acepto el término de licencia y ahora te dice, ¿qué quieres hacer? ¿Actualización o personalizada? Vale. Actualización es si queremos hacer una actualización de una versión anterior de Windows o si queremos hacer una reinstalación pero manteniendo los archivos. En nuestro caso es una instalación limpia, lo que vamos a hacer, que es avanzado, ¿vale? Instalar solo Windows, que esto digamos que borra todo, ¿de acuerdo? Y aquí viene el paso del particionado. Y el paso del particionado es el único paso complicado, entre comillas, de esta tarea. Nosotros normalmente, si tenemos un equipo que, como veis, aparece nuestro equipo con nuestro disco duro de 90 GB, que es el tamaño que le hemos dado al disco de la máquina virtual, pues si no vamos a instalar nada más, si solamente vamos a instalar este sistema operativo en esta máquina, simplemente le diríamos siguiente y ya está. Y se instalaría en los 90 GB ocupando todo el disco completo, ¿vale? Pero en nuestro caso, por ejemplo, en la tarea vamos a dejar espacio libre porque luego primero vamos a instalar un Windows 8, luego vamos a instalar un Windows 10 y en otras tareas más adelante vamos a instalar Linux. Entonces tenemos que hacer particionado y tenemos que repartir espacio. ¿Cuánto espacio? Pues por ejemplo, vamos a poner que en Windows, este Windows 10 le vamos a dar 35 GB, pues haríamos lo siguiente, le daríamos a nuevo y crearíamos una partición para Windows de un tamaño determinado. Vamos a poner que le vamos a dar, venga, vamos a decir como en la tarea 35 GB. 35 GB tenemos dos opciones, hacerlo bien o hacerlo cutre. Hacerlo cutre es poner 35.000 megas, porque esto está en megas, ¿vale? Pero 35 GB no son exactamente 35.000 megas. ¿Cuántos son 35 GB? Pues si queremos ser más minuciosos, sacamos la calculadora y hacemos 35 por 1024. Y exactamente son 35.840 megas, ¿vale? 35.840 megas si van a ser 35 gigas exacto. Y le doy a aplicar para que se cree la partición y me sale un aviso. Me dice, para asegurarse de que todas las características de Windows funcionen correctamente, es posible que Windows cree particiones adicionales para los archivos del sistema. La primera instalación que yo hago de un Windows, le voy a dar a aceptar para que me cree las particiones, veréis que me va a crear varias particiones. Yo le he dado a una de 35.000 no sé cuántos, que es esta que está seleccionada ahora mismo, 34,9 GB. Pero veis que no son 35 GB exactos. ¿Por qué? Perdón, porque ha creado algunas particiones más extra. Ha creado esta partición aquí que pone sistema,
ha creado esta partición aquí que pone reservado, ¿vale? Estas particiones las ha creado sin que yo se lo diga. ¿Por qué? Porque ahí guarda archivos de arranque, ahí guarda archivos de las herramientas de mantenimiento de Windows, y esas particiones son especiales de Windows, y la primera vez que instalas un Windows te las va a crear, ¿vale? Aunque tú no se lo digas, él te las va a crear, van a estar ahí siempre. Vale, pues como veis hemos creado una partición de 34, él ya ha creado otras particiones por sí mismo durante el proceso y ha dejado un espacio libre de 55. Este espacio libre de 55 más adelante lo podremos utilizar para crear otras particiones, ¿vale? De momento lo vamos a dejar libre, no lo vamos a utilizar. Y en la partición de 34,5 le diré yo siguiente, y al decirle siguiente teniendo esta partición seleccionada, le estoy diciendo que en esta partición es donde se tiene que instalar este Windows, ¿vale? Y ya comienza el proceso de instalación. El proceso de instalación llevará más o menos rato dependiendo de varios factores. ¿De qué factores? De uno, que el disco duro donde se está creando donde habéis creado esta máquina virtual, en mi caso es un SSD, con lo cual no va mal. Dos, el archivo ISO, ¿dónde está? El archivo ISO que está utilizando lo tengo en un disco duro externo, que ese disco duro externo también es un SSD y va bastante rapidito, es un SSD que está apañado. 3, del procesador que tiene y la memoria RAM que le haya asignado a la máquina virtual. Si tiene muy poco procesador, si tu procesador es muy lento o le has dado pocos núcleos, puede ir un poquito más lento la instalación, ¿vale? Y ahora, como veis, pues esto va con un 4% y no lo voy a dejar entero, cortaremos antes, porque esto lleva bastante rato, ¿vale? Esto ya es cuestión de pues 10 minutos a lo mejor entre una cosa, más luego llegaremos. Lo que no vaya a ver en este vídeo, porque lo cortaremos antes, es la parte final de la instalación, que la parte final de la instalación es cuando termina de instalar todos los archivos y te lleva a la parte de la creación de usuario y la configuración final, ¿vale? Que es la configuración final antes de mostrarte ya el escritorio de Windows. En esa configuración final te va a decir que te crees un usuario, te va a decir que si quieres activar Cortana, si quieres darle datos opcionales, una serie de preguntas que te va a hacer de personalización de usuario, ¿vale? Toda esa parte de la configuración, si queréis verla, la podéis ver aquí, ¿vale? La podéis ver en el tema, en el punto 141, podéis ver la instalación de Windows y la instalación de Windows en un equipo real, que es de Windows 10, vídeo que duran 10 minutos y está editado. No sé si no lo sé. Estoy poniendo un vídeo dentro de un vídeo, que ya lo sé, y encima me va a poner anuncio de... No me va a poner anuncio, le voy a quitar el audio. Pero vamos a ver cómo se veía esto. Vale, veis, esto es una pantalla de un portátil que está grabado. Esto es mi portátil y aquí estoy mostrando cómo configurar el arranque en la BIOS para arrancar desde el USB. El USB se ve en el vídeo anterior, se ve cómo se crea el USB. Y por aquí más adelante pues se verán todos los pasos de la instalación de Windows. Esto es la instalación de Windows, que es por donde vamos nosotros ahora más o menos. ¿Ves? Por aquí, ¿veis? Estos son los pasos finales de la instalación, donde empieza pues todo el tema de Cortana, el usuario, etcétera, ¿vale? Entonces si queréis ver cómo son los últimos pasos de la instalación, en este vídeo del tema lo podéis consultar, ¿de acuerdo? Porque ahora este procedimiento, además en el vídeo está recortado, todos estos pasos que son de esperar, que tardan a lo mejor 5 minutos, en ese vídeo del tema está recortado todo para que vaya directamente a las partes en las que hay que hacer cosas, ¿vale? Para que no tengáis que tragaros en el vídeo todos los procesos de espera. Lo último antes de cerrar, ¿vale? Yo voy a dejar que se instale porque esta máquina la voy a utilizar. Lo último antes de cerrar el vídeo. Activar las opciones de virtualización de la máquina virtual. Del procesador. Para que la máquina virtual funcione, tenéis que activar la virtualización del procesador. Eso en el tema 1 ya lo puse, si os acordáis. Hay unas opciones en la BIOS de vuestro equipo que tenéis que activar para que la virtualización funcione. En el foro general no, en el foro de la unidad 1. Vale, en el foro de la unidad 1 se veía. En el foro de la unidad 1 estaba la tarea 1, las acciones de virtualización aparecen en gris, y en comparte tu equipo, para que lo veáis de alguno,
con el WInfo y demás, WInfo y otros programas, se ve aquí las opciones de virtualización que yo os decía. Las opciones de virtualización de vuestro procesador que están aquí deben de aparecer en verde. Si no aparecen en verde, quiere decir que el software de virtualización luego no va a funcionar bien o directamente no va a funcionar. Para ello tenéis que meteros en la BIOS, buscar unas opciones y activarlas. Además de activar esas opciones de la BIOS, es posible que os aparezcan en gris. Si os aparecen en gris, tenéis que ir a características de Windows, que tenéis aquí en el foro también. Foro 1, repito, foro 1. Las opciones de visualización de virtualización de la CPU aparecen en gris y aquí explicábamos algunas de las opciones que se tienen que tocar para que aparezcan en verde, porque si no aparecen en verde quiere decir que el programa de virtualización no las puede utilizar. Y si el programa de virtualización no puede utilizar las opciones de virtualización del procesador, las máquinas virtuales puede que funcionen, pero van muy lentas. Aparece normalmente aquí, que este es el icono del procesador de virtualización, aparece un icono de una tortuguita verde y el icono de la tortuguita verde quiere decir que la máquina virtual funciona pero sin utilizar las opciones de virtualización y eso hace que funcione muy lento y se os puede hacer insoportable cuando tengáis que trabajar con Windows, que abriréis una ventana y al abrir una ventana cualquier cosa va a tardar muchísimo, va a ser muy lento, ¿vale? Entonces aseguraos de que cuando vayáis a hacer cosas con máquinas virtuales de que tenéis la virtualización activada. Si no la tenéis, preguntad en el foro y os ayudamos, ¿vale? Os ayudamos a que lo hagáis para que podáis trabajar bien con las máquinas virtuales, porque cuando tengáis que hacer luego cosas con las máquinas virtuales de configuración de Windows, de personalización, instalar programas y luego con Linux también, como la máquina virtual no vaya mínimamente fluida, os podéis desesperar, ¿vale? Porque entre el tiempo de espera de hacer las cosas más que tenéis que hacer captura y demás, se os puede hacer muy cuesta arriba si la máquina virtual no va mínimamente fluida, ¿vale? Ya sabéis que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier problema, al foro, ¿vale? Preguntad y os intentamos echar una mano. Yo intento echar un cable, también vuestros compañeros, si tienen experiencia, os pueden ayudar. Y nada más, esto era lo que quería que vieseis hoy, la creación de la máquina virtual y cómo comenzar la instalación. Esto no sería el inicio de la instalación de la tarea, porque recuerdo que la tarea pide primero la instalación de Windows 8, ¿vale? La actividad 3 es la instalación de Windows 8 y después la instalación de Windows 10. Pero la instalación de Windows 8 con respecto a la instalación de Windows 10 es básicamente idéntica. Es prácticamente lo mismo. Entonces yo no lo he hecho por Windows 8, he empezado por Windows 10 porque yo quería tener una máquina virtual con Windows 10 ahora mismo, que es lo que a mí me interesa. Pero cuando lo hagáis vosotros en la tarea y lo hagáis con Windows 8, va a ser básicamente lo mismo, ¿vale? Y quiero que entendáis que lo que estáis haciendo es como simular un ordenador dentro de otro ordenador, que entendáis eso. Y que dentro de este Windows, pues luego instalaréis vuestros programas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por hoy lo vamos a dejar aquí, sobre todo la parte esta. Si queréis que hagamos un poquito más de algo de la unidad 3, aunque yo creo que ya no merece la pena, pues lo hacemos, ¿vale? Entonces voy a cortar el vídeo, me despido hasta la semana que viene para los que estáis viendo el vídeo en diferido y para los demás, si queréis, nos quedamos un ratito más. Un saludo.